Saludamos con particular aprecio a la gente de Guanajuato en este ejercicio de reflexión que hemos definido para cada jueves. Hoy vamos a abordar la propuesta de cultura que podría ser posible para la administración municipal y nos acompaña un gran amigo, el maestro Antonio Galindo Martínez. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Antes de la charla quiero comentar algunos datos para quien no lo conoce, maestro, pero bueno, usted ingresa a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato en 1979, teniendo como maestro ni más ni menos que a don Jesús Gallardo, guanajuatense distinguido, definido así por el honorable ayuntamiento, y que su énfasis especial pues es en la fotografía. Se fue en 1981 a Jalapa, Veracruz. Ahí tiene la fortuna de conocer al pintor Fernando Vilches, quien lo pone en contacto con el maestro Carlos Jurado, en ese momento director del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, y alcanza usted el grado de auxiliar de investigación. En el ámbito de la fotografía, pues ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en distintas partes del país y fuera de este. Y en 2009, en el Instituto Estatal de Cultura, es distinguido con la beca Creadores con Trayectoria. Ni más ni menos en su parte de funcionario, el maestro ha pasado por la Dirección Municipal de Cultura y Educación del municipio hace aproximadamente 13 años y, entre otras cosas, es coordinador de la sede Guanajuato del Encuentro Internacional de Procesos Fotográficos Alternativos. También es fundador y coordinador general de La Caja, un taller de fotografía que estuvo en Guanajuato por el año 2003. Fue coordinador de la Escuela Itinerante de Diseño Artesanal, coordinado con el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Estatal de Cultura, fundador del taller de alfarería y cerámica Jarrillas en Guanajuato, director del taller de artes plásticas y director del taller de fotografía artesanal de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad de Guanajuato, y fue maestro de teatro del grupo infantil del Museo Diego Rivera y también asistente de dirección en el grupo de teatro El Ropero, donde el director fue el maestro Ramiro Osorio, que aunque no es nacido en México, pues también, como sabemos, es un guanajuatense distinguido. Maestro, pues abrevando de su experiencia y de su conocimiento, primero que nada, que nos hiciera alguna reflexión en términos de lo que tenemos en la parte legislativa, de cómo el Estado o el gobierno es el encargado de promover políticas públicas que puedan darle cauce a todas las expresiones culturales, y cómo se da ese binomio de gobierno con los ciudadanos, donde son estos que, al tener políticas públicas claras, en este caso en el ámbito de la cultura, pues pueden participar y pueden ser los preservadores de la identidad, de la tradición, de la cultura. Sí, bueno, esto ha sido un proceso largo, no hace muchos años. Las actividades culturales, artísticas eran vistas casi como decorativas, y a medida que va interactuando con la sociedad, viendo los problemas que existen ya a nivel más amplio, se empiezan a detectar que la intervención de la cultura en procesos económicos, en procesos sociales, ya con los niveles de violencia más extendidos, la cultura y las artes tienen un papel muy importante en esto. Entonces se hace evidente que el Estado como regulador tiene que empezar a establecer políticas públicas para participar en ello, dedicar presupuestos, contratar personal especializado, crear entidades y posteriormente, que no tiene mucho, empezar a legislar ya de una manera más amplia en torno a las expresiones artísticas, a la cultura. Esto, desde luego, con la finalidad de preservar la sociedad y no nada más desde el punto de vista de salud social, sino también económico. Muy bien, una propuesta de trabajo en términos de cultura pues debe tener ciertos aspectos que se tienen que colmar. Yo pensaría que parte de lo más importante pues es la integración social, lo que tiene que ver con el tejido donde está la población, y lo que tiene que ver con la parte de desarrollo económico, donde tenemos que ser generosos, donde con respecto al tema de la integración social podamos en la parte económica devengar algo de provecho, maestro.
Sí, en ese sentido Guanajuato es uno de los claros ejemplos de entidades, de ciudades que han podido sostenerse a través de las expresiones artísticas. No hay industria muy amplia en la ciudad de Guanajuato, el municipio, las empresas no se asentaban aquí, hasta ahora recientemente empezamos a tener negocios grandes, pero fue la cultura lo que vino a darle otra capacidad económica a esta ciudad. La existencia del Festival Internacional Cervantino empezó a detonar desde 50 y tantos años ya toda una serie de dinámicas económicas en donde se dio a conocer la ciudad a nivel mundial y se dio toda una serie de posibilidades económicas en el interior con sus habitantes. Entonces, hay ejemplos en todo el mundo donde la economía está o sustentada o comparte muy estrechamente con expresiones culturales tradicionales o con expresiones artísticas. Esto no nada más apuntar a la sociedad y sus relaciones, sino también, desde luego, como mencioné, la economía. En la planificación de las acciones de cultura, de los programas, de los calendarios, ¿qué tanto vale la pena en esta planeación cultural involucrar a la comunidad, maestro? Es fundamental. ¿Qué pasa cuando el Estado tiene la capacidad, los recursos económicos de contratar gente? Digamos, un maestro, 10 alumnos. 10 maestros, 100 alumnos. Llega un momento en que el presupuesto se ve atorado, y no podemos pasar de cierta cantidad de gente atendida en un espacio determinado. Pero se ha experimentado, se han explorado ahora otro tipo de actividades. Hay un concepto que yo manejo en la propuesta, que son los talleres germinales, que son dinámicas muy pequeñas, donde un especialista puede acudir a una comunidad y trabajar durante un tiempo con estas personas, digamos un periodo de 1 semana, 2 semanas, e implementar una dinámica, por ejemplo, para construir un mural a partir de materiales locales o a partir de la experiencia de los muchachos. Hay un especialista en pintura que guía los esfuerzos de estas personas, pero hay toda una propuesta de parte de la comunidad para construir eso. El resultado puede ser un mural, puede ser una estructura sonora, historias, una publicación sencilla, no sé. Hay muchas posibilidades de esto y es la única manera, creo yo, hasta ahorita, de poder ampliar los servicios que el Estado puede otorgar a los habitantes de una comunidad. En Guanajuato es una comunidad muy amplia, tenemos 2 características, al norte en la sierra y luego al sur lleno de comunidades y que tienen que atenderse. Tenemos poblaciones de 1,000, 1,500 o más en lugares donde requieren ya este tipo de atención. Entonces es necesario considerar la forma de atenderlos. Maestro, lo que tiene que ver con la idea de ayudarle a los artesanos locales a promocionar sus productos, sobre todo en la vertiente de que no tengan que ver sacrificado su costo económico. ¿Hay alternativas para eso? Sí, ahora tenemos una cantidad muy amplia. Las redes, internet nos permite poder colgar y mayor dinamismo en ello. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, acercar especialistas que sepan hacer el levantamiento de imagen, que sepan estructurar un guión para que puedan ellos transmitir de manera adecuada el valor de la artesanía, de la producción artística. Y esto puede ayudar, esto posiciona en una situación mejor el que ellos puedan solicitar un cierto pago por sus piezas. Pasa mucho de que ¿cuánto cuesta? Pues tanto. Oye, ¿por qué? Si por una 10ª parte yo consigo una jarra de plástico. Que fue real esto, ¿eh? Durante el tiempo en que empezamos en la cerámica, empezaron los chinos a meter la porcelana fabricada por ellos en molde y unos platos nuestros costaban 200, 300 pesos y los de ellos, una vajilla completa, costaban 30 pesos. Entonces, costaba mucho trabajo hacerle entender a la gente lo que tocaba sentarse con el posible comprador a platicarle cómo es que hacíamos nosotros la pieza, para que ellos entendieran el valor que tenía, que no le estábamos vendiendo un plato simple, ¿no? Sino que había todo un contexto, hay una historia. Entonces sí hay forma, hay que usar los recursos actuales, las posibilidades de las redes, lo digital, para difundir todo el contexto alrededor de la producción artística. Maestro, en torno a cómo hacer o fortalecer una oferta de turismo cultural, porque si viene mucha gente a Guanajuato, vemos del Mercado Hidalgo al puente de Campanero atiborrado de personas, pero a veces las galerías, los museos se nos quedan solos. Sí, yo creo que aquí parte del truco sería empezar a inmiscuir a otras gentes y a comprometer otros espacios.
Pienso, por ejemplo, en una cena donde se le puede ofrecer a la gente un taller de pintura durante 2 horas previas a que se sienten a cenar. ¿Sí? Un especialista puede venir de una manera muy didáctica, muy amena, e invita a la gente a que vengan y a que se sienten. Pueden agarrar y embarrar el lienzo, pero si reciben información respecto a composición, respecto a mezcla de colores, a duración de materiales, etcétera, no sé, a tendencias, artistas, no sé, se gana muchísimo porque estamos abriendo la posibilidad de que la gente directamente experimente con algo que está implícito en la producción artística. Y esto puede hacerse en un restaurante, durante una cena, un concierto de arpas. Lo estuvimos platicando en una ocasión con una ejecutante de arpa de un nivel excelente aquí en Guanajuato, que hay mucha gente valiosa en Guanajuato, y ella proponía, dice, yo tengo 5 arpas, puedo conseguir unas y tengo yo otras, vamos a reunir a la gente a platicar, ¿no?, de las características de cada uno de ellas. Son instrumentos preciosos, un concierto breve y a cenar. Entonces, este tipo de actividades que pueden ser mucho más amplias, pueden ser comidas, pueden ser alguna actividad, un taller directo, un taller de grabado donde la gente venga y apoyarla para producir una carpeta, no sé. Hay muchas posibilidades que ahora se están explorando como una forma de inducir a la gente a participar en esto. No vamos a generar artistas, no es esa la intención, ¿sí? Es promover la actividad artística para que estas gentes puedan valorar el trabajo. Y por ahí a lo mejor surge alguien que descubra tardíamente su vocación. Muy bien, maestro. Lo que tiene que ver con la difusión del arte, después de que el Estado o el gobierno definen políticas públicas y de trabajo muy claras, ¿cómo contribuye a la gobernanza, maestro? Bueno, siendo el Estado un actor importante en todo este proceso, es el que puede, con el Estado podemos tener 2 aspectos inmediatos, uno, o el descrédito o el crédito total, ¿sí? Vamos, depende de cómo se hagan las cosas, pero si está en el terreno de los créditos, el hecho de que el mismo Estado otorgue esta posibilidad a un artista, a una actividad, ya tiene mucho de avanzado esto. El que el mismo Estado participe en estas actividades, que las fomente, que esté cercano a ellas, que se inmiscuya, no me refiero al Estado en abstracto, sino gente contratada por él, especialistas contratados con él a través de entidades de cultura, va posicionando al propio Estado como una entidad que atiende las necesidades de la gente. Si pensamos en necesidades de violencia, de atención a violencia, de atención a problemas emocionales, de expresión, en fin, tiene muchos aspectos el arte, ¿no? No solamente la producción misma de los artistas, sino hay diferentes áreas en donde se acude al arte para atención a la sociedad misma, y el Estado en este caso tiene posibilidad de una participación muy importante en ello. Maestro, sabemos que para los temas de gobierno los recursos son insuficientes y muchas veces pues, la cultura es la que sale perdiendo, ¿no? La cultura y el deporte, porque pues hay que quitarle por ahí recursos. Y en medio de esa escasez de recursos, conociendo la trayectoria de usted, ¿qué nos comenta de actividades que puedan ser de un costo bajo, pero de mucho beneficio social, maestro? Bien, hay un concepto que yo manejo en esta propuesta, que son los talleres germinales. Sí. Los talleres germinales tienen una dinámica muy concreta. Un especialista va a la comunidad, revisa las características físicas de la comunidad, los materiales que hay en ello, la dinámica social de la propia comunidad, y en base a ello hace una propuesta de cómo poder desarrollar alguna acción artística con la propia comunidad. Ahí se trata de recoger el mismo material que hay en la zona. Hay lugares donde existen piedras de cierto tipo, que moliéndolas pueden dar colorantes, materiales naturales que pueden utilizarse para construir algo. Otro tipo de procesos, el barro, existe en muchos lugares desgraciadamente, bueno, la alfarería tiende a desaparecer en el municipio, pero hay muchos materiales que pueden ser aprovechados para este tipo de expresiones y no necesariamente requieren de erogaciones muy altas. Y de esta manera se puede inmiscuir una gran parte de la población en estas actividades, diseñando actos artísticos de bajo presupuesto.
Siempre es necesario cierto presupuesto, pero la cuestión a veces es dónde lo ubican. Una de las críticas que yo he hecho, por ejemplo, con las becas que otorga la Federación, el Estado, es que le otorgan la beca, que fue la misma que yo recibí, le otorgan la beca, hace uno todo un proceso de trabajo bastante complejo, se logra un resultado de buen nivel y no pasa más. Debería haber el compromiso de que la gente que recibe una beca y produce algo, debería de difundir, presentar. Hay un proceso de retribución que le llaman, sí, pero es muy ligero, la verdad. Creo que en el hecho de que el material que produce a través de un apoyo económico que el Estado otorgue, hay la misma posibilidad de promoción del propio artista y por lo tanto de beneficio de esto. Entonces, yo creo que mucho de ello es analizar cómo se están aplicando los recursos y pensar cómo se pueden optimizar en la sociedad y que el beneficio final sea la gente. Sí. Muy bien. Hablamos, y lo he escuchado mencionar, maestro, en alguna ocasión, que hay que llevar el arte y la cultura a todos los rincones del municipio. Tenemos un problema fuerte en el tema de la inseguridad. Hay en la ciudad, el centro Jaguar, pues cada rato hay que estarlo poniendo en valor porque pues, le roban de todo. El caso de Puentecillas en comunidades donde esta área cultural pues, la roban muy a menudo. ¿Qué tanto vale la pena pensar en los espacios privados o rentados para poder darle continuidad a las acciones y que se mantengan los implementos, el material de trabajo y la continuidad, maestro? Sí, los lugares tienden a ser vandalizados cuando no hay nadie cercano que sea capaz o de advertir del daño que está sucediendo o de plano de ir y protegerlos. Sí. Esto paralelo, como ejemplo, en el lugar donde yo vivo, los vecinos, hubo apoyo para cámaras, pero decidieron organizarse. Y actualmente estamos trabajando, ya tenemos los teléfonos unos de otros. Cuando pasa algo en la entrada del callejón, viene la comunicación con los demás y se entera el del final del callejón. Y entonces se hace el llamado para que atienda a alguien del municipio la situación, desde una tapadera con agua botando hasta una lámpara, en fin. A veces no resulta tan rápido, pero bueno. Si nosotros logramos desarrollar un sentido de propiedad de la inversión que está haciendo el Estado en ese lugar, el municipio, el Centro Jaguar, por ejemplo, bueno, no es un lugar en abstracto donde el municipio vaya y efectúe actividades que le retribuyan directamente a ellos, en lo personal. Es un centro donde se realizan actividades para la sociedad, pero entonces si la gente no ve ese lugar como propio, difícilmente va a hacer algo para protegerlo. Uh-huh. Entonces aquí es importante inmiscuir a las gentes, no solamente como espectadores, como mencionaba, sino también desde el punto de vista de participantes activos, protegiendo, generando, diseñando, ejecutando actividades culturales. En ese momento la misma gente va a empezar a decir, esto sí puede suceder en este lugar que es mío, o esto no. Y empezar a acudir, ¿no? Si hay el respaldo del propio municipio, vamos a hablarle, que vaya alguien a atender a una patrulla o algo. Seguramente la misma gente va a motivar que el municipio cumpla con su función. Maestro, hay bienes culturales, llamémosle así, que tienden a desaparecer. Particularmente, ahí le menciono algunos, la fruta de horno en el barrio de Mellado, pues ya solamente 2 familias lo hacen. La danza de los panaderos en la Sauceda, la pandemia acabó con los pocos integrantes que la practicaban. ¿Hay manera de rescatar estos bienes? Dicen que hay cosas que una vez que se deterioran, que desaparecen, no se pueden volver a recuperar. La cultura es una de ellas. Tuvimos este problema hace algunos años con las lenguas originales. Sí. Empezaron a desaparecer porque ya los hablantes ya eran de mucha edad, morían, fallecían, entonces ya no se recuperaba esto. Difícilmente muchas expresiones culturales pueden volverse a recuperar, pero yo creo que ahí, y es parte del ámbito de la responsabilidad también del municipio, digo, bueno, ni modo, ahí sí tocan, es procesos de investigación, que afortunadamente bajo este proceso de convenio, hay historiadores, hay asociaciones de historiadores, hay una escuela de historia en donde puede acudirse para promover este tipo de dinámicas, donde se puede investigar qué pasó, por ejemplo, con la mayólica. La mayólica sí hay publicaciones del instituto donde se ha recuperado parte de la historia de esto, con Gorky también, pero mucho otro material, lo de los pajaritos, por ejemplo,
los aretes de pajaritos, la joyería de pajaritos, también está a punto de desaparecer y no se ha documentado lo suficiente del origen que tiene. Si era italiano, si no nació en Guanajuato, fue retomado por Guanajuato y desarrollado por guanajuatenses. Y así muchas cosas, desgraciadamente, la alfarería en San Luisito, trabajo de piel, no sé, hay muchísimas. Es importante ahorita ya emprender acciones para rescatar mucha de esta. No solamente rescatarla a nivel documental, sino también generar personas que se interesen en retomar esto y en volverlo a practicar. Habría que encontrar la forma de esto, pero sí desgraciadamente sí, las expresiones culturales cuando se pierden, si no están documentadas adecuadamente, desaparecen. Finalmente, maestro, uno de los principales convenientes que tenemos para difundir el arte es la restauración del tejido social. Hace unos días, Antonio Banderas en Madrid le decía al Papa León XIV que el arte debe ser una alternativa a la violencia. Sí, indudablemente estoy totalmente de acuerdo en ello. Hay muchos lugares a nivel internacional donde se generaron dinámicas para poder cambiar los niveles de violencia que había en algunas zonas. Es muy importante el trabajo incluso interdisciplinario, donde especialistas en arte y en otras ciencias, psicólogos, sociólogos, puedan participar para hacer otro. Ahora, si esto se suma a la posibilidad de cambiar de alguna manera la realidad inmediata económica de las gentes, ya tiene un paso inmediato a ello. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el municipio, la administración municipal, tiene una posibilidad, ahora sí que podríamos decirlo, de oro, para poder atender esto, porque por un lado tiene gente especializada para desarrollo de la economía, mantenimiento de la ciudad, seguridad, o sea, hay toda una serie de... ¿Cuál creo que es la clave de esto? El trabajo relacionado, el trabajo interinstitucional. Maestro, pues muchas gracias por todos sus conceptos, por todas sus definiciones en el tema de arte y cultura que maneja de manera muy específica. Le vamos a dar lata seguramente más adelante, si usted nos lo permite, y agradecerles a quienes han visto esta transmisión y que en nuestras redes sociales estamos a sus órdenes para alguna aportación, algún comentario, alguna crítica que pueda desarrollarse. Muchas gracias.